noches. A continuación les voy a dar una breve explicación de lo que realicé con la guía número 5 de estadística. En el primer ejercicio nos dice que con un grupo de personas de la empresa SA se busca encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Ahí nos arroja una tabla de valores donde de ahí podremos sacar la información que nos piden a continuación. La primera pregunta es, ¿cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? La población son las personas de la empresa SA. La muestra es el grupo de las personas. La variable son formatos con errores y el tipo de variable es la cuantitativa discreta. Ya tenemos la primera información y dependiendo de esa información que ya tenemos vamos a poder calcular la siguiente información. En la siguiente pregunta nos dice, ¿qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Justifique. Se calcula la media, que es igual a 7.16, y la mediana, que es 6.5, ya que la moda son las veces que se repite el número. Pero en este caso son datos de texto, entonces pues no podemos hacer eso porque la información es en texto. La mediana es igual a la suma de todos los datos. Y estos se dividen en el resultado total. Es decir, si yo me devuelvo a nuestro tablero de información, hacemos la suma de estos datos. 14 más 8 más 5 más 9. Para un total de 43. Esta información la dividimos entre 6, que es la variable, que es la muestra que tenemos, que son los tipos de formatos, que son estos que están en esta libro. ¿Sí? Entonces dividimos el resultado total de estos datos entre estos 6. Y eso nos da 6.5. ¿Listo? Entonces, mediana es el valor que ocupa en su lugar central de todos los datos cuando están ordenados. En caso de par, se toman los dos datos centrales y se dividen en 2. 5 más 8 es igual a 13 y esto lo dividimos en 2, que es igual a 6.5. En la siguiente pregunta nos dice que ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Eso nos pregunta, ¿cierto? Vamos a ver si... Sí se puede calcular la medida de posición, porque tenemos los datos y las fórmulas para generar. Cuartil es igual al lugar que ocupa. Un cuarto es igual a 43 y este lo divide en 4, que es igual a 10,75. Acá no está nuestra información. Tiene que estar entre la primera F1 y la segunda entre 14 y 22, que aquí están marcados, lo cual fue 10.75, lo que quiere decir que sí se cumple, ¿sí? Porque está dentro del rango que existe. Cuartil dócil, lugar que ocupa. 4 por 43 dividido 10 es igual a 1 a 17.2, o sea que también se cumple, porque se encuentra dentro del rango que ya nos habían arrojado anteriormente. Los ingresos en el segundo punto nos dicen los ingresos anuales en 1.000.000 de pesos de cientos empleados son 2, 2,5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 5. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia centrales? Calcúlelas.
¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Bueno, vamos a empezar a solucionar el segundo punto. En la primera pregunta dice que sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia centrales? Y calcúlenlas. Entonces, nuestras medidas son media, mediana y moda. Siempre serán unas porque son las más importantes. ¿Qué es igual a la suma? Mediana es igual a la suma de 2 más 2,5 más 3 más 3 más 3 más 2,5 más 4 más 5 más 6 más 6,5 más 7,5 más 5. Y esto lo divido en el total de datos de los 10, que es igual a 8,67. La mediana es igual a 3,25 más 4, que es igual a 3,25 dividido en 2, y esto nos arroja 3,62. Y la moda, que desde el comienzo lo dijimos, que es 3 porque son los datos que arrojan. Siempre serán 3. La media, porque son, La segunda pregunta es, ¿cuál es la medida de tendencia central? ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Aquí nos dice que es la media, porque nos da los promedios de ingreso en pesos de los empleados. La otra pregunta es, ¿el 75% de la población está por debajo de qué ingresos? El 75% de la población está por debajo de los 6,5 millones de pesos anuales. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingresos? Acá nos dice que está por debajo de los 3 millones de pesos anuales. Vamos con el tercer punto. Acá nos dice que se toma una muestra de pacientes que asisten a la terapia psicológica y se le mide su talla en centímetros para determinar si el no uso de los tratamientos han repercutido con sus medidas, obteniéndose lo siguiente. Nuevamente aquí nos arrojan una tabla de información. Dependiendo de esta información vamos a poder sacar la conclusión de las preguntas que nos piden. Dice, ¿cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se muestra? La población viene siendo los pacientes de una clínica que asisten a terapia. La muestra, los pacientes que asisten a la terapia de psicología. Y la variable sería cuantitativa discreta. Bueno, ya tenemos nuestro primer punto. Dice en la B dice que encuentre las medidas de tendencias centrales e interprete. Primero, debemos completar los datos pendientes de nuestra tabla de frecuencia. Datos pendientes por identificar. La marca de clase, que es igual a X1, se halla el promedio de cada intervalo. La frecuencia absoluta, que es igual a F1 y F11 y F14. Se halla sumando la absoluta y la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. F1 es igual al número que corresponde, que es 13, ya que es el primer valor y no se suma. La marca de la clase es igual a 145 más 155, que es igual a 300, y esto lo divido en 2, que es igual a 150. Hago el mismo ejercicio con todos los datos que tengo. Entonces, 155 más 160 es igual a 115, y esto lo divido en 2, que me da un total de 157,5. Hago la misma operación con la segunda, así sucesivamente, haciendo los resultados. Y así pude hallar la frecuencia.
Entonces, como les venía diciendo, F1,4 es igual a 59.67, que es igual a 8. En este caso, se resta el valor de F3 y F1,4 para obtener el resultado de F1,4, que es igual a 8, que al sumar 59 más 8 me da 67. Segundo, hallar la casilla de la X1 y F1, de lo cual se multiplicarán los datos de la marca de clase por la frecuencia acumulada. 150 por 13 igual a 1950, 157.5 por 21 es igual a 3.307. 165 por 25 es igual a 4125. 175 por 8 es igual a 1400. Y así sucesivamente se hace con todos, ¿sí? Luego ejecutamos la fórmula de la medida, que es esta que ven acá. ¿Listo? La reemplazamos. X1 de F1 es igual a 1950 más 3307.5 más 4125 más 1400 más 365, que es la suma de todos estos que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Y ese lo dividimos. Entonces la suma total de ellos viene a dar 11.147.5, y eso lo dividimos en 69, ¿cierto? Entonces la media de todos estos vendría siendo 165.5. La mediana y la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula, las fórmulas de cada una de ellas, que lo único que hacemos es reemplazar. Para el total de que la mediana nos viene a dar 160.2. Y lo que hicimos aquí fue reemplazar con los datos que ya teníamos anteriormente. Hasta aquí les doy esta breve explicación, espero les pueda servir. Muchas gracias por su atención.